De Diario 55, espere. La presencia del doctor Dariel Suárez, vicerrector académico de la Pucamaima, lunes 8 de abril. Diario 55, tu revista informativa. Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos al café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando de la academia, de muchísimos temas que tienen que ver con una de las principales universidades de este país, una universidad que tiene mucha historia porque ha sido también parte de algunos de los eventos como mediadora de los que relatábamos en el bloque anterior, y por eso está con nosotros el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Dariel Suárez. Amigo nuestro por demás, bienvenido. El doctor Dariel Suárez. Muchas gracias. Así es. Es un hombre igual que su padre, tan sencillo que a lo mejor no le gusta esos títulos. Fiel visitante de Cibao Super TV. Un habitué. Así es, contento de estar aquí, honrado de nuevo de hablar de educación, que es un tema que no siempre está de moda, pero es un tema que sostiene la sociedad, el desarrollo y la democracia. O sea, que hablar siempre de educación es una buena noticia. Sí. Dariel, yo siempre pongo este ejemplo, y lo decía en el bloque anterior, cuando yo iba a hacer una de las maestrías, me dice el profesor, usted aquí no va a aprender nada. Aquí no le vamos a enseñar absolutamente nada. Lo único que usted va a aprender a partir de ahora es a pensar. Lo mismo que ustedes saben, pero ustedes van a crear criterios y van a crear conceptos. ¿Van a empezar a pensar? No más. ¿Qué nosotros necesitamos para romper con los conceptos de que Colón descubrió América y el 12 de octubre y que la gente pueda crearse ideas desde su perspectiva, crear su propia ideología? Yo entiendo que esto debe ser así. Claro, hay una pugna importante entre las universidades y los empresarios actualmente en el mundo, y en el país no es una excepción, de que lo que se aprende en la universidad no sirve para la empresa, o no siempre sirve, o no todo sirve, y que las universidades no estamos formando para trabajar, para empleos. Y las universidades se cuestionan de que para qué empleos, porque para los empleos de hoy, pero los de mañana, y de hecho está comprobado por el tema de la cuarta revolución industrial, que los empleos del mañana todavía no han sido creados al día de hoy. Entonces las universidades no pueden ser esclavas del mercado del momento. Entonces una capacidad que tienen las universidades obligatoriamente que fortalecer es aprender o enseñar a pensar, es decir, enseñar a modularse, a actuar en los distintos mercados, porque tendrán que actuar en mercados para los que no fueron formados. Y las universidades tradicionalmente estaban, sobre todo en nuestro país, repitiendo muchas cosas del bachillerato. El estudiante iba de la escuela secundaria a la universidad y, entre comillas, se podría decir que perdía un año, o invertía un año en nivelarse de alguna manera, en repetir historia, eso que decías, de Cristóbal Colón, o matemáticas y español. Sí. Y eso ha ido cambiando. Por ejemplo, debo decir algo que hizo la Madre y Maestra, que es establecer, en vez de un ciclo básico, que era el ciclo anterior, donde repetíamos matemática 101, matemática 102, historia dominicana y demás, ahora se llama ciclo de estudios generales, donde las asignaturas son electivas, y en vez de hablar de historia dominicana, vamos a hablar de alguna época de la historia dominicana, vamos a hablar de literatura, vamos a ayudar al estudiante a pensar críticamente principalmente. Por tanto, yo creo que esa es la habilidad más importante que podemos adquirir y que las universidades tienen que comprometerse a fortalecer en los estudiantes. Porque, de nuevo, los empleos que hoy existen son importantes para la subsistencia de hoy, pero tenemos que formar al ciudadano, que tiene que crear los empleos del futuro y también adaptarse a empleos del futuro para los que no fue preparado. Y esa habilidad es justamente aprender a pensar críticamente, y le va a llevar luego... ¿Cómo bajamos eso? Porque una de las peores calificaciones que tenemos es que nuestros muchachos saben leer, pero no comprenden lo que leen en los niveles básicos. Un problema serio en lectura comprensiva. Claro, y hay que decir que un problema serio de la República Dominicana es la deficiencia en el nivel de educación primaria y secundaria, sin duda. Las universidades pueden hacer un gran esfuerzo, pero si la materia prima que viene con lagunas, entonces sin dudas ahí va a haber una gran dificultad para la universidad. Y puedo decir que la universidad está estimulando la lectura y la escritura en los estudiantes universitarios, pero la universidad quiere llegar más allá de esas fronteras. Incluso
Vale la pena decir que la Madre y Maestra incide en escuelas a través del CIED humano o del CEDILE, que son centros que trabajan en escuelas con maestros, y es una manera de tratar de fortalecer esa competencia de los maestros para que los maestros a su vez las puedan trasladar a los estudiantes. El mundo hoy nos permite, Ariel, simplificar cosas. Tú que tienes maestrías en las TIC, en las telecomunicaciones, en la información, en la comunicación, ¿hasta dónde las universidades se han adecuado a estos tiempos? Donde hoy el estudiante, muchos ya están menos tiempo en aula, claro, y todo lo pueden hacer ya desde el lugar que ellos prefieran. Claro, incluso hay que decir que hay modelos tan disruptivos como universidades donde ya no hay docentes, en Estados Unidos principalmente. La disrupción que se está presentando para las universidades, para la sociedad en general con la tecnología, porque se habla de época de cambios, y uno puede decir, siempre ha habido cambios, el ser humano tiene que adaptarse constantemente a cambios, pero se ha remarcado que nunca tantos cambios como los de ahora. Estamos hablando de cambios significativos y las universidades de verdad estamos siendo impactadas, porque el tema de la tecnología impacta el aprendizaje y el conocimiento. Entonces las universidades en general pienso que han ido un poquito detrás. Estoy hablando a nivel general, mundial. La universidad es una institución conservadora por naturaleza, pero estamos obligados a ponernos las pilas. Yo pienso que las universidades privadas principalmente son las que más rápido van corriendo, porque ahora el estudiante tiene en una tableta o en un celular o en una computadora acceso al mejor contenido de los mejores docentes de universidades del mundo. Algunas veces con una barrera del inglés, que todavía muchas de esas clases en esa plataforma están en inglés, pero ya cada vez más subtituladas en muchísimos idiomas. Por tanto, esto va a ser un fenómeno que va a hacer desaparecer muchas universidades. Y esto es una noticia fácil de predecir, porque el que no se ponga las pilas se va a quedar en obsolescencia. De hecho, eso que tú dices, hay un grupo de compañeros de una maestría que estoy haciendo que están ahora en España, en Salamanca. Y vía redes sociales, ellos están en un seminario en esa universidad, desde España, a través de sus redes sociales, están transmitiendo el seminario. Claro, y otro tema es la semipresencialidad, porque también hay que decir algo, las universidades no van a desaparecer todas, pero van a cambiar su rol. Es decir, el estudiante ya no tiene que pasarse todo el tiempo en la universidad. Y aún la clase presencial va a ser transformada, porque ahora el profesor cambia de rol. Yo sigo creyendo que el docente es importante, porque el docente es un intermediario entre la masa de conocimiento que hay y el estudiante que quiere aprender. Un estudiante o un ser que quiere aprender y no tiene una guía se puede perder, como meterse al océano, al mar Caribe, picado, sin ninguna protección. Evidentemente que tiene que tener herramientas para hacerlo. Y el docente es un intermediario. Yo sigo creyendo que el docente no desaparece, lo que tiene es que cambiar su rol. Entonces, en la clase presencial, el docente ya no es el que tiene la última palabra. Volvamos 10, 15, 20, 30 años atrás. El estudiante iba al aula y lo que el docente decía era su única o principal fuente de acceso al conocimiento y el libro que el docente refería. Por tanto, había que estudiar de lo que el docente hablaba en clase. Ahí se daba la marcha indeleble también. Usted entró al curso y cuelgue la cabeza, ya que ahora eso es imposible. El conocimiento está en todas partes, está en nuestros bolsillos, y yo tengo que ser un facilitador del conocimiento. El profesor no tiene la última palabra. Normalmente tiene más palabras que el estudiante, porque tiene más recorrido, ha preparado la clase, conoce el tema, pero aún la clase presencial cambia, porque ya el docente tiene que ser un facilitador, no un transmisor unilateral del conocimiento. Entonces van al aula y deben ir ya con cosas leídas, con cosas vistas, y aprovechamos el espacio del aula para discutir y pensar. Y todo esto, Dariel, porque la metodología ha tenido que ir cambiando con el tiempo en las universidades, porque tú puedes salir siendo un profesional en cualquier área, pero si no estás de mano con la tecnología, eres un analfabeto en este campo, en esta área. Correcto. Y eso en todas las profesiones, en la comunicación, pero incluso en carreras sociales como el derecho, la psicología. Es decir, nadie está exento de esta revolución tecnológica que sin dudas impacta, y yo creo que más positivamente que negativamente en nuestra vida. ¿Sabe qué yo digo cuando aquí me hablan de sistema? Que yo digo que aquí no hay sistema de nada, ni de salud, ni de educación, porque las universidades se van moviendo allá, o lo está llevando. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Si en las escuelas, si en la base tenemos otra visión, porque si tuviéramos un sistema, diéramos, esto es lo que yo quiero y este es el recorrido, porque yo creo que este es el único país que tiene dos ministerios, no sé si tú que estás ligado a la academia, de que separa la MESID de la educación normal, entonces eso le da como una ilogicidad
de que las universidades andan por un lado porque el ministro del que maneja la MESIP Educación superior, sí. de educación superior tiene una visión diferente al que maneja la educación. Entonces tenemos como ese desfase entre lo que están formando allá en la escuela, allá abajo, y lo que maneja la MESIP y ustedes en las universidades. Claro, hay un deber de coordinación entre los ministerios. Hay una ley de administración pública del año 2012 que obliga que todas las acciones de los ministerios estén articuladas. Yo sé que ese principio se cae cuando uno sale a las calles y ve que el que pica la calle, la acera para poner una tubería, no tiene ninguna coordinación con el que tiene que venir luego a asfaltar, ¿verdad? Valdría solo salir a la calle para darse cuenta que hay mucha descoordinación entre los ministerios. Y realmente, fruto de eso, es interesante, el propio Estado está buscando la manera de articular. Yo pienso que de una manera ineficiente, porque en vez de forzar a articular o integrar los dos ministerios, está creando un marco o pretende crear un marco nacional de cualificaciones bajo la sombrilla del Ministerio de la Presidencia. Incluso una cosa sorprendente, porque el presidente lo anunció en el discurso del 27 de febrero como un hecho. Y las universidades no conocíamos el proyecto y ahora es que estamos conociéndola y lo que nos preguntamos es, pero si hay un Ministerio de Educación Superior y un Ministerio de Educación, ¿cómo va a asumir el Ministerio de la Presidencia la labor de esos dos ministerios en términos de regular las cualificaciones de las universidades, pero de colegios, institutos técnicos y demás? Entonces, hay una tarea importante en la República Dominicana de poner de acuerdo las políticas públicas en tema de educación, porque ahora con el tema del 4% hay muchos recursos destinados a educación, pero esos recursos tienen que canalizarse. Pero es que eso no hace bien, eso es lo mismo que pasa, tenemos ayuntamientos que hay que fortalecerlo. Yo no puedo crear una cosa por encima de los ayuntamientos, se llama Santo Domingo Limpio o Santo Domingo Limpia, qué sé yo, algo así. Porque eso lo que hace es debilitar y crear una burocracia que al final vamos a tener ahora 3 visiones. Ese organismo que tú dices, la MESIP y educación. Claro, es burocratizar más los procesos de educación y es buscar soluciones. Es decir, este ministerio no funciona, no hace su rol, yo en vez de cambiar el rol o cambiar las personas que lo dirigen, entonces creo otro y entonces inflo la estructura estatal y evidentemente que eso es ineficiente y eso no es sostenible. En algún momento eso tendrá que cambiar. Por tanto, yo estoy de acuerdo que sí, que hay que articular la visión, porque si los que vienen detrás no hacen bien su trabajo, las universidades tendremos más dificultad para hacerlo. Y también hay que decir que es una pena que la educación de calidad sea un privilegio de un grupito pocos en la República Dominicana. Y por eso las universidades como la Madre y Maestra tenemos el deber de seguir ampliando nuestras fronteras para acceder a más personas de la República Dominicana, para poder incidir también en las escuelas y tratar de llegar a más personas en el país. Aquí lamentablemente para un joven de escasos recursos poder formarse ya con educación superior o maestrías, tiene que acudir y después dar las gracias a esa persona que está ocupando una posición ahí, agradecerle como si fuera, ¿verdad?, un favor y algo que se desprende de esa persona que está dirigiendo. Nosotros tenemos tecnológicamente, Dariel, todas las herramientas necesarias para conectarnos con el mundo, con la tecnología, pero vi que es un acontecimiento lo que están publicando por parte de la DGC, que con un celular ya pueden entrar a una base de datos y ver la matrícula, la placa de esa persona y ver a quién corresponde. O sea, lo estamos haciendo ahora, cuando hace tiempo eso ya debió estar en República Dominicana. Claro, nunca es tarde si la dicha es buena, de todas maneras. Igual las universidades están invirtiendo en tecnología para ponerse al día en los años tal vez que hemos perdido, pero yo pienso que sí, que estamos preparándonos y preparados para asumir con todas las herramientas posibles para asumir esta revolución tecnológica. Tenemos instrumentos buenos. Lo que hay que ver cómo el que tiene la batuta en la mano puede dirigir la orquesta, porque si es lo que necesitamos, nosotros tenemos infraestructura, tenemos los recursos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que siempre es mi pleito con mi querido profesor, que fue profesor de economía mío, del ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, que debe ser el gran ministerio que coordina todo eso y le diga a universidades, escuelas, colegios, este es el ciudadano que nosotros pretendemos construir, porque la proyección nos dice que nosotros en tal tiempo vamos a hacer, en vez de una economía de servicio, nosotros vamos a hacer por nuestra ubicación geográfica tal cosa y esta es la gente que necesitamos. Pero eso hay que planificarlo, no creando organismos para burocratizar y tocando tan desafinado como estamos nosotros acá. Claro, a mí me gusta mucho una frase de Wolfgang Goethe que decía, si cada quien limpia su vereda, la calle estará limpia. Sí. Entonces, en medio del caos en el que estamos institucional, uno debe concentrarse a hacer su tarea
y tratar de que los otros hagan las suyas, pero mientras tanto vamos a hacer bien las nuestras, porque las de los demás no están en Vamos a la publicidad y cuando retornemos continuamos con Dariel Suárez, que es el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El mundo ha cambiado tanto que ¿quién podría ver un joven, una persona tan joven, siendo un vicerrector de una de las principales universidades del mundo? Siempre decimos una frase: el talento y el trabajo no lo detienen nadie. Así que vamos a la publicidad. Aparte de la conversación, es una parte que le gusta mucho a Edison. Cuando llega Xiomara ahí, ya comienza a dar el olor. Yo siempre me quejo de mi familia porque me heredan cosas que no son como esta. El vicio del café. Café Santo Domingo, sabor que empieza Gracias, en el Xiomara. aroma. El mejor café que se produce en República Dominicana. Dariel, ¿qué vamos a ver nosotros a partir de ahora en el ciclo? ¿Algún cambio en este ciclo que viene mayo, septiembre, más o menos por ahí, que hay un nuevo ciclo, algún cambio en el aspecto académico de la Pontificia Universidad Católica? Y conjuntamente con eso, Edison, vamos a hablar un poquito también, Dariel, del campo de la investigación, que es una de las partes fundamentales, inclusive son referentes para que se tomen en cuenta la calidad de esa universidad para medirse. Y la Pucamaima ya sabemos que ha recibido reconocimiento de las universidades ranqueadas a nivel mundial. Tenemos 2 en República Dominicana y ahí está la Pucamaima, siempre a la vanguardia en cuanto a este tipo de cosas. Para que nos amplíe. Correcto. Yo, algo que quiero decir es, la universidad ha entrado en la formación técnico superior. Eso es una cosa importante. Porque decía que la universidad, la Madre Maestra, quiere llegar a más gente, a la mayor cantidad de personas posible en la República Dominicana.
y hemos formulado desde el año pasado, pero es algo que se ha ratificado este año, una cantidad importante de 8 carreras de técnicos que duran solo 2 años y que permiten al estudiante que hace el nivel técnico continuar luego en un grado, una licenciatura. Y voy a mencionar algunos de esos técnicos que son administración de micro, pequeñas y medianas empresas, contabilidad financiera e impositiva, diseño gráfico, logística integral, publicidad y medios digitales, mercadeo, microfinanzas y programación web. Y por citar 3 ejemplos, programación web, publicidad y medios digitales y diseño gráfico, podrían permitir a que el estudiante, a un menor costo que el grado, entrar a la universidad, obtener el técnico, empezar a trabajar y luego poder sostener lo que le quedaría para terminar un grado en la universidad. Por tanto, eso es una novedad importante de la universidad que me gustaría que le quede claro a la teleaudiencia. Que Las cámaras son tuyas y es importante. Sí, es muy importante que la gente sepa, porque yo pienso que hay una barrera natural de la gente. Hay gente que incluso ni piensa en la madre y maestra como una opción. Hay mucha gente por algún estereotipo, por alguna, digamos, por la historia, por un tema de costos necesariamente, o porque el crédito no es una opción, o no consigue una beca. El Ministerio de Educación Superior ahora ha publicado el listado de becas y ahí hay becas de la universidad. Por tanto, yo pediría a la gente que empiece a pensar en la madre y maestra como una opción y que explore y que se acerque. Y si no puede ser para una carrera, por una de estas becas o por el crédito educativo, que piense en la opción de hacer un técnico superior que le va a dar la oportunidad de insertarse en el mercado laboral y que le va a permitir continuar en una carrera en la universidad. Por tanto, eso es algo importante de lo que estamos. ¿Qué nos ha faltado ahí, Dariel? Porque, por ejemplo, creo que se llama el college en Estados Unidos. Que mucha gente todo el mundo quiere ser licenciado. Sí. Fruto entonces tenemos un exceso. Siendo un pedacito, la mitad de una isla, es el país que más abogados tiene en el mundo, por la falta de planificación. ¿Qué nos ha faltado a nosotros decirle a los muchachos? Oye, vas a dedicar 5 o 6 años, vas a hacer una inversión de tanto, que tal vez tus competencias no te dan para... Claro. Como para más de ahí, para ser un buen técnico. Y entonces tú vas a hacer una inversión para después terminar en un espacio, la desmotivación, que mira, licenciado, un anillo, pero ¿y el desempeño dónde está? Sin oportunidades. Exacto. ¿Qué nosotros necesitamos hacer desde el Estado para decirle a un joven, mira, tú puedes ser diseñador gráfico y te va a ir súper bien, tú puedes vivir bien de eso? Porque yo veo que en los Estados Unidos los muchachos van, no, yo es al college que voy a hacer una cosa de lo que a mí me gusta. Claro. Yo voy a estudiar microfinanza para ser un pequeño empresario, porque lo que me gusta es, todo el mundo quiere ser aquí profesional, que no es mal. Sí. Bueno, y más que los abogados, yo por defender a mi, Tu clase. mi profesión, La clase no se pensemos suicida. en los médicos, que hay, sí, todo el mundo quiere ser médico. La medicina todavía goza de ser esa profesión donde, claro, la bata da un prestigio enorme y todo familiar querría tener un médico, ¿verdad? Pensando en que un día lo va a necesitar, y también es importante, pero también porque parece que a los médicos les va bien económicamente y la gente apuesta a esa carrera, aunque es una carrera muy sacrificada. Pero primero las universidades tenemos que empezar a pensar en carreras diferentes. El problema no es que la gente quiera ser abogado o médico. Yo me resisto a pensar que se le impida a quien quiera ser abogado o quien quiera ser médico. No, usted no puede ser porque hay muchos abogados. Yo diría, eso sería un gran error, porque impediría a encontrar a los futuros excelentes abogados y excelentes médicos que necesita el país. Lo que las universidades y el Estado tenemos que ponernos de acuerdo es para ampliar el espectro, para ofrecer otras carreras. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en grado de tecnología en línea con un componente virtual importante. Entonces ya eso primero va a abaratar costos, pero también va a permitir que más gente pueda estudiar, porque no va a necesitar un tiempo presencial demasiado importante. Entonces, yo creo que ese es un primer paso. Nosotros estamos pensando en una licenciatura en obstetricia, que es el enfermero o la enfermera que se va a dedicar a sostener los partos y a dar soporte a los partos. Uno se alarma de la cantidad de cesáreas que hay en la República Dominicana. Es uno de los países... El país con más cesáreas. Lamento no tener la estadística a mano, pero sé que es uno de los países que más cesáreas tiene en la región y en el mundo. Y eso es un tema de salud pública. Y nuestra respuesta es, vamos a formar enfermeros licenciados en obstetricia. Es una oportunidad, pero eso tiene que ser en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para que esos obstetrices puedan encontrar trabajo. Entonces esa es una manera
de responder a eso también. Usted todos no podemos ser médicos, pero vamos a fortalecer otras carreras, sobre todo las que tengan que ver con tecnología. O sea que yo pienso que la universidad, puedo hablar por la mía, pero sé que otras en el mundo también están haciendo lo mismo, estamos pensando en otras carreras, en las carreras entre comillas del futuro, aunque al futuro no tenemos una bola de cristal para poder prever lo que vendrá, pero estamos viendo que hay otras carreras distintas a las tradicionales que son necesarias, como esta que mencionaba, de publicidad y medios digitales. ¿Quién pensaría ser antes community manager, por ejemplo, administrador de redes sociales de empresas? Y ya o de un candidato, cualquier cosa. Por ejemplo, a nivel político. Y ya hay gente que su trabajo principal es dar soporte en ese sentido, o diseño gráfico. En este mundo digital, esas son profesiones importantes. Por tanto, esa es una primera cosa que las universidades estamos haciendo, y la nuestra está haciendo la tarea. Estamos preparando una licenciatura recién aprobada para empezar en agosto en trabajo social. Parecería una profesión del pasado, pero es una profesión necesaria en la sociedad. Abran, aquí necesitamos antropología social, aquí no hay antropología. O tendría ese vínculo. Bueno, en principio sería, la puerta de entrada sería el trabajo social. Eso era lo que yo quería hacer, ser antropólogo social, pero no la daban. Pero como no se ofrecía. Y después quería ser economista y tampoco la daban. Digo, a ver qué vamos a hacer. Entonces esa es la tarea de las universidades, empezar a ofrecer las carreras que no son socialmente atractivas o entre comillas rentables, pero que la sociedad necesita, y al mismo tiempo ofrecer otras que sí son rentables porque le van a dar trabajo al estudiante casi de inmediato. Claro. O sea que estamos en eso, y yo les invito a las personas de nuevo a que vean la oferta de la Madre y Maestra, que el que no piensa en Pucamaima empieza a pensar en ella, porque ya no es la tradicional carrera, sino que hay un abanico de opciones importantes. Y sobre la investigación, no quiero dejar de mencionarlo, hay que remarcar que esa es la tarea principal de la universidad, porque es el indicador de ver si usted es un transmisor de conocimiento que otro produjo, o usted está produciendo conocimiento nuevo. Y si la universidad no investiga, entonces llamémosle de otra manera, instituto, colegio, pero no universidad, porque la tarea de la universidad es investigar. Y la universidad, la Madre y Maestra, tiene una vicerrectora de investigación desde hace varios años, que, bueno, ha ganado muchísimos fondos del Estado. El fondo CIT se llama, el fondo que tiene el Ministerio de Educación Superior para sostener proyectos de investigación, y la universidad tiene 2 patentes. Eso es una cosa importante en nanotecnología. Incluso hay un material que se ha patentado que se llama Diamane, que se prevé como sustituto del grafeno. No sé si han visto que el futuro va a ser, bueno, ya casi el presente. Creo que, no sé, recuerdo si fue Huawei el que lanzó el primer teléfono plegable, un poco costoso, pero la tendencia va a ser a que la tecnología va a permitir plegar. Entonces, o los relojes totalmente plegables, todo pantalla. Entonces, eso es posible con el grafeno, pero la Madre y Maestra ha patentado un material que se llama Diamane, que prevé ser mejor que el grafeno. Y nosotros estamos explorando cómo comercializar eso. ¿De dónde sale eso? ¿Dónde se produce? Eso sale de un fondo. No, digo el material. Bueno, es un nanomaterial basado en el carbono, que se produce en la Madre y Maestra, se produjo por primera vez, y que está en una fase evidentemente muy bruta todavía, y que está buscando inversores ángeles que puedan apostar a desarrollar. Estamos hablando de 1 centímetro cúbico del material, porque estamos hablando de una nanoescala. Entonces, la universidad está en eso y tiene cada vez más profesores investigadores, tiene cada vez más doctores, personas con PhD, cuya tarea principal es buscar más fuentes de investigación y empezar a producir. Que son de las exigencias y requisitos para cualificar universidades. Correcto, sí, para el tema de la acreditación profesional, de la que hemos hablado en algún momento, pero también los rankings toman en cuenta la producción científica en base de datos indexada. Yo publico en un periódico y eso a la universidad no le sirve para nada, en un periódico corriente, eso es opinión. La universidad está obligada a producir ciencia, que es opinión, pero revisada por pares, y ya deja de ser opinión y es conocimiento que se une a todo el conocimiento científico y que, digamos, está sujeto a revisión. Y hoy día, perdón, Edison, no es solamente el que tú tengas muchos profesionales de una sola área. Tú hablabas de los abogados, pero esto
te puede servir como plataforma para tú hacer una especialidad o una maestría en otra área. Sí. Es el caso mismo de la comunicación. Hoy día no solamente la radio y la televisión y el periódico. Sí. O sea, ya hoy una persona con las herramientas y los conocimientos necesarios puede explorar otros medios y le va mucho mejor que en estos convencionales. Así es. Nosotros ya no podemos coexistir o existir si no nos vamos a las redes sociales a promover esta entrevista que va a salir, que ya está saliendo, que va a salir más No, porque me tarde. están viendo en el mundo. Claro, claro. No, y estar ahí. Sí, va a o sea, estar o sea, ahí. que tú no tienes que agotar el tiempo que pueda dedicar a otra cosa en este momento Sí. a ver la entrevista y puedes verla más tarde, puedes verla mañana, en la noche, es. cuando tú quieras. Claro, ¿no? Y piensen, salgamos a preguntar o pensemos nosotros mismos, ¿cuáles de los que estamos, que estudiamos algo, necesariamente trabajamos en aquello para lo que estudiamos? Y uno va a darse cuenta de que muchas veces lo que uno estudió no necesariamente es lo que termina trabajando o haciendo, o las competencias que adquirió no necesariamente son las que le van a servir para el desarrollar un trabajo puntual. Y yo pienso en el derecho, yo no estoy litigando ahora mismo, pero yo pienso en todo lo que me sirve el derecho para ejercer la función que hago, y de hecho yo he pensado estos días algo que puede ser un poco impopular por la mala fama que tenemos los abogados, pero fruto de mi experiencia yo estoy convencido de que los abogados somos imprescindibles en las instituciones, Claro. por el pensamiento organizacional que tiene un abogado, de estatutos, de legislación, de orden, de alguna Es manera. que todo está ligado a lo legal. Entonces, de alguna manera, yo estoy convencido de que no, las competencias de la universidad, por eso lo uno a lo que decía Edison, lo importante es aprender a pensar y a pensar críticamente, porque a partir de ahí uno podrá adaptarse a todas las oportunidades que la vida le va a dar y no se va a cerrar únicamente a aquello para lo que estudió. Por tanto, uno puede estudiar una cosa y complementar con muchísimas otras y ser apto y capaz para ejercer. El ministerio muchísimas tiene una labores. publicidad que dice que la educación es la nueva forma de la libertad, de la libertad. Cuando usted aprende a pensar, no a que 2 y 2 son 4, sino a pensar y tener criterio propio, eso le ayuda a usted a despegar. Vamos, tú hablaste de Los Ángeles inversionistas y de las mismas investigaciones para ver qué sucede en República Dominicana, que no hay como ese deseo de inversión en esos temas. Vamos a la publicidad y continuamos con el doctor Dariel Suárez de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Dariel Suárez está con nosotros ya en los minutos finales de este café de Diario 55, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Yo recuerdo que por casa, los Pepines, ahí fueron de los primeros egresados en el área de minería, Ingeniería y minas. de la Pucamaima. Y hemos tenido figuras connotadas que han ocupado posiciones importantes en la vida nacional, y todos egresados de la Pontificia, y ahí uno entonces puede tomar esto como referencia la importancia que ha tenido la universidad en el desarrollo de la República Dominicana. Así es, de hecho comentábamos hace un momentito, y puedo decir, el presidente del Tribunal Constitucional es egresado de la Madre Maestra de Santiago, de hecho, y recientemente designaron al magistrado Domingo Gil, juez del Tribunal Constitucional, y es santiaguero y egresado de la Madre Maestra en Santiago. Y ahora, la semana pasada, el viernes, juramentaron los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, publicábamos en nuestras redes que 13 de los 17 miembros actuales 13 son de 17. docentes o egresados de la Madre Maestra. Y eso también nos hace sentir orgullosos y claro, nos compromete a dar seguimiento a que hagan una labor importante que yo creo que toda la ciudadanía está esperando. He visto en la prensa una segunda ola de reforma judicial. La gente sabe que necesitamos algo más de la Suprema para agilizar la atención de los casos, y resalto ahí a la magistrada Nancy Salcedo, miembro de la Corte Laboral de Santiago, egresada de la Madre Maestra, que acaba de ser designada como juez. Samuel Arias Arseno es actualmente director de la Escuela de Derecho en Santo Domingo, y son, por señalar, dos jueces que enorgullecen a la universidad y que esperamos que puedan hacer una buena labor. Y así se puede decir que hay muchísimos egresados en distintas profesiones que hacen sentir a la Madre Maestra orgullosa del rol que ocupa. Que si mal no recuerdo, perdón Edison, que cuando se inicia la Pucamaima, 2 o 3 carreras que ofrecían, precisamente Derecho era su buque insignia. Correcto, siempre lo ha sido. Derecho es una carrera importante, por eso defiendo de nuevo mi carrera. Yo soy profesor de Derecho desde el año 2007. Mi papá es egresado de Derecho y mis 2 hermanos también, y bueno, y mi mamá también, luego de ser enfermera, se hizo abogada de la Madre Maestra. Por tanto, hemos bebido No de se esa metan fuente. entonces con los Suárez, No. porque no le va bien. No, y muchos políticos, porque Monchi Fadul viene de ahí, También, Carlos Amarante sí. Baré viene de ahí. Bueno, Flavio Darío Espinal Flavio Darío. es consultor jurídico del Poder Ejecutivo y es hijo del primer decano de la Facultad de Derecho. porque Flavio Darío es su era padre. facultad al principio, don Flavio Darío Espinal Huet. Entonces, el Derecho es una de las carreras que más... Y Américo, su hermano también, Américo Espinal Hue, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y bueno, también. la medicina, por ejemplo. ¿Tú sobre sabes todo por en qué tanto Santiago. atraía tanto? Porque el título también era doctor. Bueno, realmente El doctor fulano de tal, el doctor. UAS o en medicina, ese es un conflicto que tenemos. Se le da el título de doctor al médico o al estomatólogo, el odontólogo. Sí. Y entonces eso nos entra en un conflicto con el doctor que es PhD, que es el último grado académico, y eso Sí. es algo que tendrá que resolver el ministerio. Pero medicina, por ejemplo, uno piensa en las clínicas de Santiago, y las clínicas de Santiago han sido positivamente impactadas por la Madre Maestra, porque uno sale a ver, incluso hay clínicas de la ciudad que están fundadas por médicos de la Madre Maestra. Entonces, claro, esa es la misión de la universidad, impactar la sociedad en la que vive, porque si no... Dariel, no nos Sí. podemos ir, que se nos está terminando el tiempo con el temita de que tú hablabas de Los Ángeles, de las personas que pueden... Se realiza la investigación. En cualquier parte del mundo, cualquiera se mataría por patrocinar esta investigación. En República Dominicana no sucede eso. ¿Qué hace falta? Y ahí mismo empalmando con eso, ustedes hacen investigaciones de temas sociales y no vemos como ni de los espacios municipales, ni en el espacio municipal ni en el espacio nacional del Estado, para que ahorita no piensen que el tema es político, que asuman eso. Ustedes hicieron un tema con relación a la depresión, que lo hizo el área de psicología, que estamos por encima de la media. Y eso cayó en el vacío, ni le interesó a las autoridades municipales ni nacionales. Esas dos cosas, ¿qué nos hace falta para conquistar inversionistas para esos proyectos de investigación? ¿Y qué vamos a hacer para que el Estado se interese en los temas sociales de investigación que se Mira, cuando el padre Alfredo asumió la rectoría en el 2015, un mandato que prácticamente ha dado a todo su equipo es la necesidad de articularse más con las organizaciones empresariales, con las organizaciones del Estado, con toda la sociedad en general, para que las cosas que la universidad haga encuentren eco
y sean, digamos, articuladas con distintos sectores. Y estamos haciendo muchas alianzas con los empresarios, porque también ha habido un divorcio tradicional donde el empresario, si tiene que buscar una solución a un problema, no, piensa en cualquier cosa, en pagar lo que sea a un experto extranjero, pero no piensa en la universidad como la que le va a permitir solucionar sus problemas del día a día. De nuevo, porque las universidades normalmente eran instituciones conservadoras, que estaban centradas en transmisión de conocimiento, pero ahora la universidad, como decía, ya no es eso. Ya tiene que producir conocimiento. Entonces las universidades tienen que tocar las puertas del empresariado para que ellos volteen su mirada y entonces empiecen a pensar juntos en proyectos que resuelvan problemas de la empresa. Y estamos en eso. De hecho, ahora, y el Estado también está empezando a pensar en eso. Hay una comisión que ahora está en Corea del Sur, viendo la experiencia de Corea del Sur para ver cómo se implementa en la República Dominicana una alianza universidad-empresa. Pero hay un proyecto que se hizo con fondos coreanos recientemente a través del MESID, y la universidad ganó 4 proyectos con empresas que buscan resolver problemas de las empresas. Entonces las cosas están cambiando, las universidades están acercándose más a las asociaciones empresariales, hemos tenido encuentro con Adozona, hemos tenido encuentro con la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, de hecho se lanzó ahora mismo un curso, un entrenamiento con el clúster de dispositivos médicos de Adozona en Santo Domingo para formar las personas que la zona franca necesitan. Y asimismo también la universidad ha empezado a tocar puertas de empresarios para desarrollar esta patente a la que me refería, que se está pensando establecer una sociedad que nazca de la universidad para empezar a explotar esta patente como un primer ejercicio que esperamos que no sea el último. Qué bien. Dariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, Dariel, transmitiendo todos estos conocimientos y proyectando a esta importantísima universidad que ha sido escenario para muchísimas cosas. Hablábamos esta mañana de aquella crisis del año 1994 con las elecciones, donde el ex rector, el monseñor, jugó un gran papel siendo mediador en eso, y cada vez el diálogo nacional y muchísimas actividades, Pucamaima ha sido soporte de la democracia en República Dominicana. Gracias a Dariel y gracias a ustedes en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez en otra edición de Diario 55 y el café de Diario 55. Sean felices, feliz resto del día.